Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente tener este tiempo al lado de la palabra de Dios, este martes de enseñanza. Qué bueno que podemos compartir juntos. Así que antes de comenzar, te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra, meditar en ella y ver los desafíos que tienes para nuestra vida. Señor, hoy queremos aprender acerca de cómo debemos conducirnos, cómo debemos realmente aprovechar mejor nuestra vida cristiana y qué es lo que tú también esperas de nosotros. Te pedimos que tú nos guíes en el estudio de hoy, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy estaremos comenzando una nueva serie de estudios y estaremos hablando acerca de un tema muy interesante. Pero antes quisiera hacer algunas preguntas para ver si tú te sientes un poco identificado en relación a esta situación. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque has intentado en tus fuerzas querer cambiar o disfrutar de una vida correcta, de hacer las cosas bien, pero finalmente las cosas te salen mal? ¿O tal vez te has sentido pues de alguna manera decepcionado porque has querido confiar en algunos hermanos o en algunas personas y finalmente fallaron y no se comportaron como tú estabas esperando que ellos lo hicieran? O tal vez has establecido una serie de reglas en tu vida para hacer las cosas mejor, pero te sientes frustrado porque no puedes cumplir con todas. O finalmente, no sé si de alguna manera ¿te has preguntado si podremos disfrutar realmente de la vida alejados del pecado? Muchas personas piensan que no pueden disfrutar de la vida sin pecado, ¿no? Así que en esta nueva serie de estudios que tendremos, estaremos respondiendo algunas de estas preguntas. Y por supuesto que, pues, estas preguntas no solamente pueden ser que sucedan ahora, sino que ya a lo largo de la historia han venido en la vida de muchas personas o de muchos creyentes. A lo largo de la iglesia, muchos que han confiado o puesto su fe en Jesucristo, también se han llegado a hacer estas preguntas. Y el apóstol Pablo, en un momento determinado, contesta una serie de preguntas relacionadas a esto a un grupo de iglesias que se encontraban en la zona de Galacia. Y es ahí que Dios inspira al Espíritu, por medio del Espíritu Santo, al apóstol Pablo para que escriba la carta a los Gálatas. En esta carta vamos a encontrar que hay algunos aspectos muy interesantes en relación a lo que es la libertad. Ahí encontramos que el Señor nos ha llamado a vivir en libertad. Sin embargo, había un grupo de personas que estaban haciendo una presión fuerte a estos creyentes para que ellos pudieran, de alguna manera, encontrar la libertad, digámoslo así, a través del cumplimiento de la ley. Sin embargo, estas exigencias les llevaban al extremo de comenzar a vivir una vida de legalismo. Esto realmente les quitaba la libertad. Esto les hacía sentirse obligados a cumplir y finalmente a sentirse también frustrados porque no podían cumplir con toda la ley. Pero también había otro grupo de personas en estas iglesias que se habían ido al otro extremo. Y ese era el grupo de personas que decían, bueno, vivamos la libertad, pero en lugar de la libertad se habían ido al libertinaje. O sea, se habían permitido vivir una vida de pecado. El apóstol Pablo, incluso en algún momento a los hermanos de Corinto, les pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos o estaremos persistiendo en el pecado para que la gracia abunde? Y les contesta, de ninguna manera. Así que, ¿cómo es que encontramos el equilibrio entre lo que es el legalismo y lo que es el libertinaje? Bueno, eso solamente se puede encontrar a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios
que el Señor nos ha dado para que cada uno de nosotros podamos vivir esa vida abundante que Jesús nos ofrece. Ahora es importante que en esa gracia nosotros podamos aprovechar y disfrutar cada uno de los recursos que Dios ha provisto para vivir esa vida en libertad, para realmente disfrutar de ese llamado que el Señor nos ha hecho, para vivir en comunión los unos con los otros. Ahí en la misma carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, podemos ver que se había hecho una serie de conflictos entre los dos extremos que había. Y estos conflictos habían llevado a realmente tener actitudes inhumanas unos contra otros. Pero el apóstol Pablo los desafía y le dice, hey, ustedes no pueden vivir bajo la esclavitud de la ley, tienen que vivir bajo la libertad que la gracia ofrece. Varios de los recursos que encontramos son muy interesantes, pero hay algo que el apóstol Pablo menciona que realmente a mí me ha llamado la atención, y es el recurso que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Por lo menos en 14 ocasiones se menciona el Espíritu Santo en esta carta a los hermanos en Galacia. El día de hoy entonces estaremos desarrollando el tema de lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Cómo Dios ha utilizado ese Espíritu para que nosotros podamos realmente disfrutar de esa libertad. Hoy veremos 4 textos de esta carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia y veremos las funciones que cumple el Espíritu Santo en nosotros. Y también veremos la introducción a lo que será la siguiente reunión. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo hace en aquellos que creen en Él. En primer lugar, encontramos ahí que cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro nuestro. Esto lo encontramos ahí en el capítulo 3 y versículo 2. Ahora, a mí me encantó cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente y quiero compartirlo contigo. Dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Entonces vemos ahí cómo en estas menciones que hace el apóstol Pablo en relación al Espíritu Santo, nos menciona que el Espíritu viene a morar dentro de nosotros. Al momento en el cual tú vas a Cristo arrepentido por tus pecados, entendiendo cuál es tu condición delante de Dios, de separación, de condenación, y vienes entendiendo que tu forma de vida es lo que te ha llevado lejos de Dios, y entiendes que Cristo murió en la cruz por tus pecados, y le reconoces a Él como el único que puede venir a tu vida, perdonar tus pecados, limpiar tu maldad y darte la vida eterna. En ese momento que tú clamas a Cristo, Dios coloca en tu corazón, en tu vida, el Espíritu Santo. Ahora no solamente Él viene ahí a tu vida de manera temporal como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino también el apóstol Pablo nos explica que mora en nosotros. Ahora vive el Espíritu Santo dentro nuestro. Ahora, no viene por obedecer la ley o por vivir una vida de religiosidad, sino viene por haber depositado tu fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. ¿No es eso maravilloso? Que ahora el mismo Espíritu de Dios more dentro de ti. Eso es lo que te ayudará a realmente vivir una vida en libertad, una verdadera libertad. Ya no esclavizado a cumplir con una serie de leyes que se pueden tornar en algo asfixiante para tu vida, como lo hacían los fariseos en la antigüedad. Ellos comenzaron a vivir una vida de religiosidad, cumpliendo la ley. Sin embargo, aquí también en esta carta, Pablo les explica a los hermanos
que la función de la ley es para que ellos mismos se den cuenta que son incapaces de cumplirla y entonces puedan acudir al regalo, a la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, a ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y una vez que creemos, entonces vemos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Este es el recurso que nos da la capacidad para vivir en conexión con Dios, para entender su palabra, para saber y recibir el conocimiento necesario y poder vivir una vida de sabiduría y disfrutar realmente la libertad o la verdadera libertad. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace cuando viene a nuestra vida es que nos hace nacer de nuevo. Así también como lo hizo con Isaac. En el capítulo 4 y versículo 29 de la carta a los Gálatas, dice de la siguiente manera: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué está tratando de decir acá? En el contexto está hablando acerca de tanto lo que era la vida de Isaac y la vida de Ismael. Y relaciona a Ismael con el que era hijo de Abraham, con su sierva Agar, lo relaciona con la vida en la carne. Y a Isaac lo relaciona con la vida en el espíritu. Ahora, es importante entender esto. Cuando la escritura hace referencia a lo que es la carne, no está hablando en relación a nuestro cuerpo, sino está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Esos deseos naturales que nosotros hemos heredado como consecuencia del pecado de Adán y han venido a nuestra vida, ese deseo de hacer e ir en contra de lo que Dios quiere, de hacer mi propia voluntad, de hacer mis cosas en mis propias fuerzas, eso es a lo que la escritura le llama la carne. Estaremos ampliando un poquito más acerca de cuáles son las manifestaciones de la carne en la siguiente clase. Pero hoy veremos que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Incluso el mismo apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que regresamos nuevamente al texto que estábamos mencionando ahí en el capítulo 4 y versículo 29. Dice: pero como entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, que era Isaac. Dice: así también ahora. Profundizaremos más en cuanto a este concepto porque pues finalmente en nosotros, en nuestro interior, hay una lucha constante en quién va a dominar o quién va a controlar. Si los deseos de nuestra carne o los deseos de Dios a través del Espíritu Santo de nosotros. Así que eso lo veremos más adelante en la siguiente clase. Vamos a ver entonces otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, los que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación. Esto lo encontramos ahí también en el capítulo 4 y versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ahora, aquí nos está mencionando que nosotros, al haber creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora hemos sido hechos hijos de Dios. Así como también Juan lo menciona en su Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 12. Dice que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Aquí también nosotros vemos ahora, ya en una explicación un poco más profunda del apóstol Pablo, que cuando hemos clamado a Cristo, entonces Él nos toma como hijos y como hijos Él nos da el Espíritu de Cristo
en nosotros, morando en nosotros. El mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo morando en nosotros, por el cual clamamos ahora, dice ahí, Abba Padre. Esta expresión es una expresión que significa papito. Esa es la idea de que ahora nosotros podemos tener una intimidad, una cercanía con Dios a través de su Espíritu. Es que podemos relacionarnos y conocerle mejor, conocer su corazón, entender mejor su amor. Así que el Espíritu de Dios es el recurso que nos ayuda a conocer mejor el corazón de Dios. No solamente ahora viene a nuestra vida a morar, no solamente es que nos hace nacer de nuevo, sino que también nos comunica con Dios y nos ayuda a conocer su corazón y a disfrutar de ese amor que Dios tiene por nosotros. Pero también vemos que el Espíritu Santo de Dios es el que nos llama a vivir en libertad. Fíjate lo que nos dice ahí en el capítulo 5 de los versículos 13 al 15, expresándonos que el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para amarnos los unos a los otros. Vamos a Gálatas capítulo 5 versículos del 13 al 15. Dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí en estos versículos vemos de una forma clara cómo estos dos extremos del legalismo, del tratar de vivir cumpliendo la ley, y el libertinaje, como menciona ahí, que habían usado la libertad como ocasión para la carne, había traído un conflicto tremendo entre los hermanos de la iglesia. Me impacta porque utiliza ahí un concepto en el versículo 15, dice que os mordéis y os coméis. Y esto está hablando de una forma, haciendo referencia a un acto animal sin raciocinio. Esto es a un instinto de supervivencia, donde algunos pelean, algunos de los animales pelean por ganar ahí la autoridad o el territorio, y otros se comen unos a otros para poder sobrevivir. Ahora, lo que el apóstol Pablo les dice: ustedes no pueden actuar de esa manera. Ustedes han perdido ya la razón. Ustedes están actuando de forma instintivamente. Están actuando de acuerdo a sus instintos y no a su razonamiento, no de acuerdo al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo nos da la capacidad de amarnos los unos a los otros, porque es el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que ha decidido amar al pecador, es el mismo Espíritu que hoy mora en nosotros y a través del cual también nos podemos amar los unos a los otros. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos controle, entonces podemos experimentar ese amor. Vemos ahí en el texto que hemos sido llamados a libertad. Dice, porque a libertad fuisteis llamados. O sea, la idea es que nos ha hecho un desafío ahí el apóstol Pablo como creyentes. No solamente a los hermanos en Galacia, sino ese llamado se extiende a cada uno de nosotros. Y es el llamado que nosotros podemos entender como lo que es la santificación del creyente. Es la doctrina de la santificación, esa santificación progresiva que tiene que haber en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Dijimos que el primer recurso que tenemos para entonces vivir una vida plena y en libertad es el Espíritu Santo de Dios. Pero también la palabra de Dios es un recurso que el Señor nos ha dejado. La oración es otro recurso que el Señor nos ha dejado. El servicio y la comunión los unos con los otros son los recursos que también el Señor nos ha dejado.
al igual que la adoración. Bueno, cuando hablamos de el servicio, es un servicio de adoración hacia Dios. No solamente la adoración es cantarle a Dios, sino a través de nuestra vida nosotros reconocer quién es Él y poner nuestro corazón y nuestra voluntad bajo su control, en humillación delante de Dios. Qué hermoso es que podamos hoy entonces ver que podemos realmente vivir esa libertad utilizando los recursos que Dios nos ha dado. Ahora mencionamos que el tema que vamos a estar estudiando durante las siguientes semanas es el tema del fruto del Espíritu. Y mencionamos aquí que es importante que podamos conocer el fruto del Espíritu de Dios porque hay una lucha en nuestro corazón. Están las obras de nuestra carne, las obras que nosotros intentamos hacer por nuestra propia cuenta, aquello que en nuestra naturaleza pecaminosa vamos haciendo. Y tenemos que poder identificar cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Tengo que identificar cuando realmente estoy haciendo las cosas por legalismo o por libertinaje o realmente estoy haciendo las cosas en el equilibrio que me da la libertad a través de la gracia de Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la adoración. Ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú ya en algún momento de tu vida has venido a Cristo creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador? Tú no es que vives frustrado por querer llegar a Dios intentando cumplir los mandamientos, pero no puedes. ¿Acaso tú no te sientes frustrado o frustrada porque no encuentras esa paz, no encuentras esa tranquilidad en tu corazón? Porque el pecado te atormenta y no te deja dormir. Creo que esta es una buena oportunidad para que hoy tú puedas reconocer que el pecado te separa de Dios y que necesitas a Cristo, el que murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre y que tú recibas el perdón de tus pecados y también la vida eterna. Esta es una oportunidad para que tú puedas venir a Él, para que tú puedas clamar. Y entonces, cuando clames a Él, recibas no solamente el perdón de pecados y vida eterna, sino también el recurso del Espíritu Santo para poder vivir una vida en libertad. ¿Has hecho intentos por querer cambiar, dejar algún vicio, dejar algún mal hábito, eh, alguna costumbre que tengas, algún pecado que te tiene atrapado y te sientes encerrado, pero no puedes? Bueno, solamente Cristo es el que te puede dar la libertad. Dice el Evangelio, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad que puede quitarte cualquier pecado de tu vida. Dice la Escritura también en 1 Juan capítulo 1 y versículo 7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda borrar. No hay pecado tan grande que el sacrificio de Cristo no pueda perdonar. No hay pecador tan pecador que Cristo no pueda transformar. Así que, ¿por qué no vienes a Cristo? Hoy te invito a que puedas decirle, Dios, reconozco que he pecado y estoy separado de ti. Jesús, hoy yo te pido que vengas a mi corazón. Hoy entiendo que he vivido una vida lejos de ti, pero hoy reconozco que tú llevaste en la cruz del Calvario mis pecados y derramaste tu sangre para limpiarme. Jesús, entra en mi corazón, lávame con tu sangre. Yo creo que tú eres el único que me puede limpiar. Entra en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora,
Si tú ya eres una persona que ha creído en Cristo como su Salvador personal, pero aún sigues arrastrando algún pecado que te tiene atrapado, ¿por qué no entonces decirle, Señor, yo quiero disfrutar esa libertad? Hoy quiero que tu Espíritu Santo comience a obrar en mi corazón. Quiero encontrar esa libertad que solo tú me puedes dar a través de tu Espíritu. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a Dios que Él siga guiando nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta hora por cada bendición que has traído a nosotros. Te pedimos que tú nos guardes y nos guíes en el estudio que estaremos llevando en relación al fruto del Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo. Guárdanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.